A ver, vamos a ver. ¿Qué tú haces desde Facebook? Vente para YouTube. Vente para YouTube. Hazme el favor. El estremecimiento de la cámara, esto improvisado. Que no había yo puesto nada. Hola, Cris. Pues nada, lo que estaba haciendo, ¿no? Yo estaba en esto, con todos los lápices en la mano, avanzando un poquito esto cuando... Deja de ponerme el guante, déjame ahí porque me lo quité para prepararlo todo. Pues vamos a dibujar un ratito a Angelina, que la boca tiene tela. Tiene tela la boquita de Angelina. Así que nada. ¿Cómo ha ido el domingo? ¿Cómo ha ido el domingo? Faltan los brillos, ¿eh? No se me asusten. ¿Se parece ya a Angelina o no se parece ya a Angelina? Vamos a mezclar un poquito por acá. Déjame poner lo que estaba poniendo, que creo que era este tono. Tenía un tono en la mano cuando usted... Ya está, era este. Hola, Esther. ¿Qué tal? Ni miniatura, ni historias, ni nada. Déjame poner la cámara un poquito más para acá, Pérez. Y bajarlo un poco, que está muy... Ay, aquí. Esto está hoy, que la cámara no la había puesto yo ni nada. Déjame bajarlo un poco más. Y moverla cerca un poquito y ya estamos. Yo creo que la voy a poner, espérense. Es que lo que no quiero salir yo. ¡Wow! Ay, madre santa. Hola Benji, no había directo, ni yo lo sabía. Acaban de ellos de meterme en esta historia. ¿Qué tal, chicos? ¿Qué tal ha ido el domingo? Esos morritos ya vienen ya ahí, ¿no? Hola Carmen. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Pues chicos, miren, yo aquí estaba avanzando la boca de esta señorita que tiene tela. Vamos a coger los colores un poquito de los policromos y el gris de los Museum también. Aquí hay de todo, ¿eh? Un batiburrillo enorme. ¿Qué tal? De nada. Sí. Miren esto como tengo la mano. Miren cómo tengo la mano. No sabía, Benji, no sabía. Estaba yo dibujando tranquila aquí y veo que el móvil empieza pim, pam, pim, pam, pim, pam. Digo, ¿esto qué hacen? Y dice mi producción, te están pidiendo directo. No, pues nada, vamos a estar un ratito por aquí entonces. Vamos a darle volumen aquí a esto. ¿Ya te ibas a aburrir a la cama? Bueno, mira, ya está. Un ratito. Un ratito y ya está. Hola, Lau, por favor. Lau ha estrenado hoy un vídeo de imagen de referencia y cómo trabajarlas y tal, que es una pasada. Así que, chicos, visitad el canal que está muy bien. Se llama Arte La Inés, así como mismo está ahí. Y la verdad que vamos a apoyarla ahí para que no deje de subirnos contenido del bueno. Oh, por favor, esto me lo voy a quedar. Gracias. Un beso, Carmen. Hola, Eli, ¿qué tal? Difícilmente hoy yo tenga una audiencia ahí poquito, vamos,
decente, pero bueno, merece la pena. Si lo que estoy es dibujando un ratito nada más. Y ya está. Aquí la boquita. A ver. Si estoy sin traje. Voy a lavar los dientes y vengo, dice. Yo he estado viendo la foto de referencia con el dibujo, sorprendido porque ando súper bien. Sí, puse la imagen de referencia porque, claro, se ve a Angelina muy joven y tal parece que yo me estoy inventando el rostro juvenil. Y no, es que la imagen de referencia, Angelina aquí está hecha un pibón de jovencita. Un pibón. Oh, queda mucho trabajo, pero yo creo que he avanzado hoy bastante. Bastante avanzado. Vamos a hacer los brillitos un poco. Vamos a hacer un poco de sombras también. Para darle volumen a esto un poquito. Súper acabado personalizado. Gracias, Benji. Esa muchacha ha hecho un pacto con el diablo. No, esta muchacha no está así ya, ¿eh? Se deje de historias y de inventos. Y como bien me dijo Clau, me tendría que ahora pasar un billete porque la estoy volviendo a rememorar de cuando Tomb Raider, ¿eh? De cuando Tomb Raider. Sí, yo creo que estamos haciendo ahí un avance importante. Estamos aprendiendo, no está descartable tampoco. Está guapísima aquí, que sí, guapísima. La boca para mí es un tema importante de Angelina porque es su sello de identidad para mí, en el rostro. Así que imagínate si no queda bien la boca. Como que el resto ya lo tenemos, ese lo tenemos, así que vamos a hacer algunos brillitos. Vamos a hacer algunos brillitos también. Luego repasaremos incluso un pelín. Un pelín y más rosa luego para rematar y ya estamos. Pues sí, en esta foto está muy jovencita, pero me gustó porque es un rostro que pegaba mucho con la prueba que íbamos a hacer. ¿A que sí, Lau? Tú que de imágenes y de seleccionar imágenes de referencia va mucho mejor documentada, porque a mí me ciega la pasión cuando veo una cosa y digo, ay, la quiero dibujar, y aunque después diga, uy, pero ¿para qué cogí esto yo? ¿Para qué cogí esto yo para liarme de esta manera? Antes de seguir, déjame coger el negro, hacerme un poquito más de oscuridad por acá, sobre todo aquí bien finito. Así, un poquito. Un poquito por acá. Sacarle el bembón hacia afuera, a ver qué dice Ben. El color que le ha sacado es espectacular. Tú sabes que yo no sé si es que no es. Mira, por ejemplo, aquí el tono que estoy aquí no está bien. Vamos a buscar otra posición de la cámara, quizás le favorezca más. Esta es más fiable todavía.
¿sabes? Porque estaba muy contrastado el otro, porque era de cuando yo estaba subiendo el reel y tal, y estaba muy contrastado, pero ahora así está mejor. Se le ve la iluminación que más o menos le tengo. Déjame coger la imagen y así se la comparto un momentito. Y la ven un poco. A ver qué dice Benji. Me impresiona tu desarrollo, la verdad me gusta muchísimo. Esa es la gran gratificación, el gran esfuerzo, mejorar día a día. Oh, yo sí, yo soy muy cabezota. Yo soy muy cabezota, Benji. ¿Veis? Así es la historia. Más que nada para que vean que a veces cuando le tiramos una foto o no está el escáner o no está la iluminación acorde, pues no nos damos cuenta de realmente el trabajo, ¿eh? Está perfecta y la boca está estupenda. Entonces, ahí vamos. Esta imagen era para este papel, sí, por eso la elección, así mismo de la UES, me quedo con esto. Si tú me lo dices, yo me quedo más tranquila. Porque busqué alguna así tal, que el rostro fuera así joven, liso, terso, con colágeno que les saliera por los ojos. Y dije, pues esta de Angelina es muy así. Entonces por eso es que me lancé a elegir esta. Por eso me lancé a elegir esta. Y el resto tenía que quedar igual, y los labios tenían que quedar igual, y ahora vamos a trabajarlos un poquito más. Y así vamos. Pero yo tengo por aquí un tono, no es marrón, pero necesito este. Yo siento que de los polis necesito este tono. Vamos a ponérselo un poco. Llevo el contraste perfecto. Sí, en esta sí. ¿Ves que ahorita se veía un poquito como más mal? Ahora, por la iluminación que tenía la cámara en manual de cuando le estaba tirando fotos y tal. Y ahora aquí así sí se ve mucho mejor el tono piel. Vamos a quitar el que tengo de base, la marca. Es que hoy todo improvisado. Ahora sí, ya está. Ahora sí. No, el gris no ha tocado casi el rostro este. Tengo un gris de los polis, que es el 1982, que es el que he trabajado esta zona de acá con muchísimo cuidado, porque como me pasa en esta cara, ya me dirás tú a mí dónde voy a parar. No, para nada, ¿eh? Para nada. Y con muchísimo cuidado. Mira, a mí que Manuel me preguntó hoy si iba a estar en directo, cuándo volví a estar en directo de nuevo, el pobre chico, y le dije que no, que hasta el jueves no tenía Angelina en directo. Cuando se improvisan las cosas salen mejor. Es que sí, bueno, ya tenían ustedes un poquillo, ya no os preocupéis. Tampoco yo estaba dibujando, no estaba haciendo nada que no fuera esto mismo. Bravo ese gris, claro, toma, ahí aprendiendo. A que sí. Luego le voy a hacer las líneas hacia acá, un pelín, pero bueno. Así vamos con esta señorita. Vamos a sacarle. Hoy he dibujado ayer dibujé esta parte de acá. Aquí presenté un poquito de capa nada más. Hoy he dibujado esto de aquí. Esto lo he presentado, no lo he terminado aún. La verdad es esa, no lo he terminado del todo. La nariz, que todavía me queda un pelín también quizás de trabajo por acá y tal. Y bueno, y la boca porque es que me comían las ansias. Sí, ¿no? Benji. El gris de painé puede manchar. Uf, el gris de painé me lo puedo cargar. De hecho, esta zona de acá se lo presenté un poquito el de los museos. Pero, ojo, que era más oscuro, pero ahí. Y quizás le daré un poquito más en esta zona de acá, ¿ves? Del rostro, que está un poquito más en sombra, pero con muchísimo cuidado. Todo lo demás con el otro. Que no quiero historias a esta altura del dibujo. Hacer ahora los brillos en directo, tela, ¿eh? Telita. Yo creo que voy a hacer un poquito de brillos. Déjame sellar un poco
Tengo dos tonos, mira, que encontré de Prismacolor, que no sabía, que como no tenía tonos piel, no sabía que los tenía. Y los encontré y estoy rica. Entonces voy a sellar un poquito con ellos por acá. Antes ahora de dar... Lo que echaba en falta yo era un rosa de los Museum y no tengo. Pero bueno, encontré este de Prismacolor y tiro hacia adelante. Porque este papel con los policromos para detalles, pero no se llevan muy bien, la verdad. Valiente tú con estos directos, sí. Bueno, sí estaba dibujando igual. Que había fútbol y estaba producción viendo fútbol. Yo como no veo fútbol. Así que mira, si ustedes me lo piden, ¿cómo voy a negarme yo también? Si lo que estoy es dibujando. Si estuviera haciendo otra cosa, cushion gold. ¿La sintieron? Que parece que José no va a venir tampoco, ya te lo digo. Déjame poner un poquito de brillo. Voy a coger este de acá. Este es el 8. El 5 está bien, pero necesito el 8. A ver si lo encuentro. A ver si lo encuentro dentro de esta vorágine de aquí. Tengo el podcast, que también. Pero bueno, vamos a tirar del 8 porque no encuentro del 5 porque no encuentro el 8. Igual está de este lado. Es que tengo una de bolis para aquí, de bolis para allá, de historias para aquí. Lo tenía separado, ¿eh? Lo tenía separado. Bueno, ya está. Menos mal que tengo este. Así que vamos a tirar con este. Hola, Frains. ¿Qué tal? Gol, ¿no? Lo sintieron. ¿Qué tal? Vamos a hacer detallitos, a ver. Sobre todo en esta parte de acá. Cuidado de la hostia. Luego le daré hacia acá. Madre mía. Se va viendo, ¿no? El efecto ahí, ¿sí? A ver, a ver en la tele, sí, se va viendo. Vale, los de arriba los haré retirando un poquito de color. No voy a lanzar así, este aquí así. Qué bien me vendría a mí que me siguiera el bisturí de arte en esta historia, ¿eh? Luego voy a... Ay. Vengo por acá. Hacia aquí también. Luego me meteré un poquito más en los brillos de abajo. Aquí poner los detallitos por alrededor, ¿eh? Ahora voy a venir también. Uf, los brillos están que tela, chicos.
Qué tela. Hay que trabajar un montón después por encima de ellos. Qué estrés con la boca. El problema es que yo por encima no voy a poder trabajar. De este lado. Ahora los aflojamos un poquito. A ver, es que la boca es tremenda y complicada. No, la boca está tela y es la boca de Angelina. Aquí no puede haber error. Estoy usando el gel de Sakura porque el Posca aquí como que no me va a brillar tanto. Ah, pero te entendí, Carmen, te entendí. Vengo hacia acá, voy dejando cositas. Luego marcaré los detallitos, ¿eh? Vamos hacia acá. ¿Ves? Cuando no rueda, porque se llega un momento en que no rueda, le hago esto. Y para que siga. Y ahora después marcaré. Este es más intenso, ¿ves? No rueda, no rueda. Uy, qué va, Cris, aquí vamos, pero creo que está bastante aceptable. Ah, José cuando vea los morritos, pero bueno, él dice que no, que lo deje de solo Zendaya, ¿eh? No rueda esto. ¿Está José por ahí? No. Cristian y José, ¿dónde están? ¿Dónde están? En fútbol, como producción, que me deja tirada. A veces, porque tiene fútbol en el móvil. Porque dije, bueno, si estoy en directo, déjame la tele. Para verme. Vamos acá adentro. ¿Escucharon? Cristian está por ahí. Hola, Carmen. Carmen, el Ibori, poca presencia aquí, ¿eh? No hay Ibori aquí. Me voy a comprar un montón de... ¿Dónde está Esther por ahí? Me voy a comprar un montón de Museum y de Pablo. Me han encantado. No sé cómo los voy a introducir, pero en todos los proyectos, pero hay cosas que me han salvado, ¿eh? Me han salvado. Vamos un poquito a los de arriba ahora y seguimos. No hay en ese rostro. ¿Qué no hay en el rostro? Ay, me perdí. Carmen me preguntó algo que no vi. Vale. Yo podía entrar con el borrador eléctrico. ¿Qué creen? Voy a intentarlo con el borrador. El bisturí sé que no. Tengo un miedo al bisturí de arte aquí que flipa, pero en otro papel cogería el bisturí. Pero me da pavor. Pavor me da. Son muy buenos, sí. Ay, pizza, qué rico. No, ni se entera. A ver con esta parte. Bueno, mira. Si lo hago con amor y cariño, nada, es una mierda. Nada. Quita, Laura. Voy con el borrador eléctrico. Y si no, puedo usar también el lápiz blanco. Voy a utilizar el blanco de... A ver qué tal. Vamos a ir por opciones, ¿ves? La historia del directo.
El Ibori la... Ah, vale, que no lo ve, no. A ver, quizás aquí por aquí un poquito, pero como no tengo Ibori de Prismacolor, no lo utilicé. ¿Habéis visto los Prismacolor pastel? Ay, no lo he visto yo. El Carandash, aquí lo tengo. Vamos allá. Vamos allá. Si veo que es muy clarito, pues Angelina le entro con... Es que es muy clarito aquí. No se aprecia. No se aprecia, ¿veis? No sé por qué hoy me queda tan virado esto, porque discúlpenme, pero es que no lo preparé. ¿Cómo está la boca esa? A ver, aquí. Ahí. Mejor. El Carandash sí, pero no me da lo que quiero. Voy a coger el Posca y lo trabajaré. Y lo aflojaré después. Eso es lo que haré. Y luego le haré los efectos. Ahí. Ahí, que no se chorre mucho. Y luego los mejoraré pasándole por encima. No hay de otra. Ahora, como el Posca cuando seca, le podemos repasar un poquito por encima. Y le hacemos los detallitos y poco más. Es que no hay de otra. No hay de otra. Fíjense que estoy ampliando ahí, se aguanta bastante bien, ¿no? El zoom. Aunque se le vea un ojito ahí simpático. Me queda, está la cámara muy mal colocada. Que aquí, si le paso por encima, no se va a ver. Vale. Ahora sí, afilo borrador eléctrico, que no sé dónde lo he metido ahora mismo. Tengo el... ¿Dónde está el borrador eléctrico? Dije, voy a utilizar el borrador eléctrico, lo tenía por ahí, pero ahora no lo veo. Bueno, ya lo encontraré. Ya lo encontré. Debajo de producción. Ahora dan ganas de compartir este avance, pero ya este avance me lo voy a quedar para ustedes y para mí. Y lo comparto mañana. Y la producción que se estire y te regala la cajita de Musion y de los Pablos. Para eso está la producción. No, pues no lo va a hacer. Este mes al menos no lo va a hacer, ya te lo digo yo. Entre el soporte y los papeles que me ven por llegar y el Vitorín y la historia. ¿Producción no se puede tirar más? Así que nada. Pero bueno, vamos a ver si la embullamos. Ya me vendría muy bien esta, me te digo. Aquí me voy a hacer yo. Hola Manuel, ¿qué tal? Que conste Manuel que esto ha sido un directo improvisado,
ahora mismo acabo de mencionar, si ves después el vídeo para atrás, que dije contra, Manuel me preguntó cuando volví a hacer directo con Angelina, y yo creo que eres el mismo Manuel, ¿no? Si no, corrígeme. Que me escribió por privado y le dije, no, ya hasta la semana que viene y tal. Y nada, mira, improvisación total de directo. Ajá. Presión ninguna, luego lo aflojamos un poquito por acá. Con los rositas que añadimos. Esta niña tiene detalles aquí para regalar. El mismo, ¿no? Vale, pues mira, ya está. Ya está. Aquí estamos. Esta parte de aquí ya tiene que haber secado un poco y con el Posca le voy a resaltar un poquito más de brillo hacia acá. Y así luego nos metemos. A ver, Angelina. Aquí. Ah, yo, la pantalla de luz y la cuadrícula. En este específicamente, pantalla de luz. Uy, le voy a poner más brillito por acá. Ahora cuando se seque, le repasamos. ¿Y qué método uso para dibujar? Pues mezclar lápices de colores como una loca. Estoy viendo cómo se ve de la mejor manera posible el rostro ahí. Ay. Hola, Misael. También. Sí. Lo que más uso es la cuadrícula, cuando tengo tiempo. Pero como ahora llevo varios proyectos a la vez, la verdad es que no tenía tiempo. Y tiré de pantalla de luz, como la mejor y la más completa. Déjame coger ahora, a ver si me sirve este, o de los policromos, que también, o de los color soft, o de alguno me va a servir. Tengo varios tonos similares en la mano. Ah, mira, puede ser de los polis el tono piel. Lo que pasa es que no los cogí. Igual están por aquí. Oh, vengo del RAID. No sé qué es. Hola, ¿qué tal? Tenro. Ah, es que han hecho un RAID en Twitch. Oh, bienvenidos, chicos. 29 en línea. La gente en Twitch que viene, bienvenidos. Vienen con la RAID. Vale. Bienvenidos a todos, ¿eh? Bueno, mira, tenemos 30 aquí. ¿Qué tal? ¿Quién ha hecho esta pasada? De verdad que lo improvisado es lo que más funciona. Hola. Es que estoy transmitiendo a la vez entre Twitch y YouTube, ¿eh, chicos? Muchísimas gracias. ¿Quién ha sido? La Senkai. Pues muchísimas gracias. Gracias por el apoyo. Muchísimas gracias. Desde Twitch me viene muy bien porque tengo Twitch me falta un solo pasito para monetizar Twitch y me viene muy bien. Muchísimas gracias. Para mí el boceto es importantísimo. Obviamente es un buen por ciento que estás diciendo. Un buen por ciento. No, Misael, no. Es la misma plataforma la que lo hace. Es que ustedes me dan alegría. Sí, al final todo me da alegría. Muchísimas gracias. Gracias, chicos, gracias.
Pues mira qué bien. Uy. Es que yo creo que ya no da más de sí el... Directo viral. ¿Me puedes vaciar esto? Dame un minuto. Esther, que está a tope. Un minuto. Es que si no, no puedo utilizar el lápiz. Solo irte a vaciarme esto. Cuidado, no se te vire que la liamos, ¿eh? Bueno, voy a hacerme los detallitos un poquito de aquí, de la boca. Directo. Sí. Toma, toma. Muchísimas gracias que lo hizo, ¿eh? Se agradece. Se agradece muchísimo. Cuando pasan estas cosas que uno no se espera y que le dan muchísima ilusión, la verdad. Vamos a buscar ahora de los tonos de piel este de acá y vamos a hacer detallitos. Muchísimas gracias, Tenro, ¿eh? Muchísimas gracias. Un abrazo. Y por supuesto, regálenme ahí un hermoso like a seguirme en Twitch. ¿Me sigues? Oh, vale, qué bien. Toma. Agradecida. Estoy nerviosa que se me están partiendo las puntas. Ahora sí, Esther. Esther se me había quedado aquí a tope. Tenía, vamos, que no podía sacar la punta ni nada. Y ahora sí. Vamos a hacerle detallitos aquí a esta boca. Con el sacapuntos eléctrico necesitas cambiar la navaja. No, no es cambiar la navaja, es vaciarlo, que estaba a tope, Misael. ¿Sabes cómo yo he dibujado hoy? He dibujado muchísimo. Entonces, lo tenía ahí a tope. Lo tenía a tope. Vamos a coger el grisecito de los... Aquí para hacerme un poquito de historia. Angelina Rubio. Angelina Rubio está quedando bien, Cris. Pues vamos con Angelina Rubio a tope. Vamos con Angelina Rubio a tope. Voy a ponerme esta línea de acá. Laura, los Black Widows quedan bien juntándolos con otros, como por ejemplo los poligromos o los luminance. Fíjate si queda bien que la capa base la estoy dando con este de Black Widow. Esta es mi capa base de Angelina. Esta que está aquí. Se rueda. Esta que está aquí. Esta es mi capa base del rostro de Angelina Jolie. Lo empecé a dar con policromos y vi que me quedaba aún más liso en este papel con los Prismacolor. Y entonces lo que hice fue coger esta base de Black Widow. Me gustaría comprar Black Widow, creo que no sé cómo mezclarlo con otras marcas. Mezclan como los dioses, por lo menos para mí. Son muy nobles y mezclan muy bien, ¿eh? Tengo que decirlo. Mezclan muy bien. Bueno, los detallitos principales de la boca de Angelina, yo creo que los haré esos brillitos y esas líneas cuando me llegue el bisturí
Esther un poquito. Aunque con estos estoy aquí tirando de todo. Sí, no, con el Grinch también. Yo, utilizo muchísimo los Black Widows. Es un apoyo, pero hasta en el rostro de Omar, lo que estoy haciendo, también los utilizo. Bueno, son la base fundamental del rostro de Omar Epps, ¿eh? Vamos haciéndole las líneas de la boca. A todas y a todos. Producción. He puesto a todas y a todos. Sí, todo bien. Ah, no, eso no es lo que he puesto. Ahí está. Así me hago las líneas. ¡Ah! Es que está tan sellada la capa. Uy, Esther no quiere devolverme ahora. Ahora. No me dan los materiales para los directos. Bueno, ahora mismo hay 20 personas conectadas. Llegó un momento en que hubieron 29 y 30, que para mí en directo me sorprende muchísimo. Y Twitch despertó de golpe así con... Si la gente llega y te apoya, de verdad que es de agradecer. Porque, mira que para que Twitch pase eso, a mí me cuesta. Mira, un directo que no iba a hacer y toma directo, ¿eh? Gracias, Esther, gracias, Carmen, gracias, chicos. Muchas gracias. Bueno, ahora repasaré de nuevo con el rosa por acá. Voy a coger un marroncito, un poco más intenso de los Black Widow, a ver qué tal se me da. Esto es una frescura mía porque no tengo separado ninguno más noble, pero bueno, vamos a probar a ver. Sobre todo en esta parte. Yo también quiero dibujar a Angelina Jolie cuando acabe mis proyectos, pero la haré cuando interpretó a... No, es la más actual. Lo que pasa es que yo elegí esta foto precisamente porque por lo que necesitaba probar en este papel, que era un rostro, y me vi que tenía esta imagen y dije, voy a dibujar a Angelina, que además a mí me mola muchísimo. Entonces, pues ya está. Hombre, si me regalan un like y se suscriben al canal, pues muy agradecida. Que por cierto, Angelina me ha traído, no sé si vendrán más o no, pero de momento 24 suscriptores, 25, y he hecho 2 directos así y os agradezco muchísimo, de verdad. Oye, Esther, un beso grande. Bueno, yo estaba dibujando aquí muy sola, te digo, acostumbrada a las entrevistas, que volverán, las entrevistas no se han terminado, solo de que haremos una temporadilla y de temporada en temporada. Más que nada eso para darnos tiempos, hablar con personas que se preparen, gente que ha hablado, gente que yo he hablado con ellas. Y así. Mi padre se va a molestar porque me dijo que si tenía directo hoy, porque le está molando, él dice que la pasa muy bien con los chicos en la comunidad y tal. Y él le dice, no, si hoy no voy a hacer nada. Le voy a avisar. A ver, ahí va producción a avisarle. Oh, qué bien, así me gusta, Misael. Muchísimas gracias. Un like, suscribirse y darle a la campanita, sí señor. Ah, mira, dice Manuel que sí. Te lo pongo aquí, Misael. Mira, dice Manuel que sí. Un beso grande.
Pues estoy pensando incluso a ver si ponemos una cámara más y a ver si bueno, esta la puse hoy como pude, la verdad, como pude. ¿Cómo pude? Me fue corriendo. Y vamos entonces a repasar un poquito por acá también. Y así ahora. ¿De dónde tienes las fotos para tus dibujos? Bueno, algunas las cojo de Pixabay, otros de una plataforma, bueno, en internet, de los artistas de internet y tal, y otras en iStock, hay una plataforma que esta sí es de pago, donde tienen imágenes de alta calidad y alguna que otra, no todas, evidentemente, las que más me gusten, sí que las compro, pero de artistas no, de artistas suelo tropezármelo por internet, la verdad. No, no las suelo encontrar en plataformas de pago. Pero hoy hay un directo que subió Lau, se llama el canal Arte La Inés, donde habla de imágenes de referencia, dónde encontrarlas, cómo trabajarlas, cómo elegirlas. Miren el vídeo, que está muy chulo y les puede servir, ¿eh? El canal es Arte La Inés. Igual lo dejo en la descripción del vídeo cuando termine, porque ahora no tengo la descripción de este vídeo, no hay nada directamente. Y les puede ayudar un montón con el tema de las imágenes de referencia, ¿eh, chicos? Ah, mira, anda por aquí. Es este el canal. Y hoy justamente, hoy subió su primer vídeo, que además está muy bueno, así que apoyarlo, que habla justamente de las imágenes de referencia, dónde encontrarlas, cómo trabajarlas, incluso hasta con inteligencia artificial. Así que pasarse a ver el vídeo en este canal que estoy compartiendo ahora, Arte La Inés, y creo que les va a gustar un montón. Así que pasarse por allí, chicos? Ah, es tu actriz favorita. Muy bien, dice Manuel, ¿qué tal? Ahora voy a meterme con el blanco, como dice Esther por aquí, a ver qué le puedo sacar yo de ahí a la boca, que todavía tiene mucho trabajo por delante. Eso, vamos. ¡Anda! Mira, tu sub 380. Venga, gracias Misael por el apoyo. Además, no te vas a arrepentir, verás que ahí hay cosillas chulas y tiene mucho talento. También en Instagram hace directos y tal, y los va a molar muchísimo. Ahora voy a por el blanco ese. Hazle una boquera al lado que no parezca tan pijita. Angelina. Que le hago una boquera, le hago aquí algo, ¿no? ¿Qué le hago? Se ve muy chula, ¿no? ¿Qué? Hacemos una historia. Conéctate que hay directo. Sí, conéctate que estás en directo. Eso es con mi padre, chicos. Dale, chao, chao, chao. Le escribí lo que eso fue amable. Es que producción le escribió y él lo que hizo ¿Viste el juego? Viste el juego, ni viste el juego. Vamos a aflojar ahora un poquito esto. Está un poquito marcado. Voy a repasar. A ver qué tal.
Anda, Manuel es el sub 381. Venga, vamos ahí. Gracias, chicos. Qué musiquita más romántica, ese es el móvil de producción. Gracias, Benji. Muchas gracias, Ella es Laura Laínez. ¿Vale? Es administradora del canal hace muchísimo tiempo y ahora tiene su espacio y a apoyarla y a ver buenas cosas por ahí. Sí. Entonces vamos acá. Vamos a hacerle el efectico este por aquí. Ahora me voy a meter. Bueno, no tiene mucho, hoy es el primero, los otros no son de dibujo, pero no os preocupéis que ahí va a haber contenido de sobra y el de hoy vale oro, así que a mirarlo que el de hoy va de oro. Ah, vale. Ella dibuja grafito, lápiz de color y además de, bueno, y otras técnicas también. Y hace sus bocetos también a mano alzada. Así que, mira, ahí hay de todo. Una artista completa. Exactamente. Y el contenido va llegando, pero el de hoy merece la pena. Gracias, Manuel. Muchas gracias. Ahí vamos con la boquita de Angelina. Ahora la alejamos y le vamos haciendo cositas. Dice mi padre que le cogimos por sorpresa. Sí, papi. Bueno, los chicos me animaron y vine para acá a dibujar un rato acá. Ya vamos a hacerle la parte de abajo, ya, un poquito en lo que seca la parte de la boca. Sorpresa, sí, sorpresa. Mira, le están saludando. Vamos acá a tope con la boquita. Bueno, yo tengo ya los labios. ¿Cómo ven los labios? A ver, ustedes ahí lo ven mejor que yo. Yo hasta que no termine después. Mira la tele. Sí, pero no es igual. Es que como las gafas son de cerca, cuando veo la tele de lejos, bueno, ahí sí veo, ahora sí. Hola, Eli. Bienvenida. Saludándote, papá. Hoy he subido también allí un reel, he subido un short, he subido a Angelina un poquito, a las redes. Hoy ha estado ella carnosito, sí. Nos tiene carnositos. Es que la boca era Angelina Jolie, la boca tenía que quedar bien porque es el 80% del dibujo, los ojos, la boca y el cabello. La piel de ahí vamos a pelearnos, pero eso es importante. ¿Cuántos lúminas tengo en total? Pues tengo la cajita de tonos piel. Bueno, no la muestro porque tengo todos los lápices encima de ella misma. Pero tengo la de tonos piel, ¿saben? La que es solo tonos piel de Luminance. Pues esos. Que vienen siendo... $20. A ver, buenos días, tardes. ¿Qué se... mira, papi, esta pregunta es para ti, Misael. Un abrazo, qué bonito. Labio ventosa. Qué cabrona. Labios ventosa. Si la boca de Angelina es lo mejor que ella tiene. Vamos a hacer este pedacito de acá. Sí, hay una cajita solo de tonos piel, que es la que yo me compré, porque bueno, ustedes saben, yo dibujo mucho rostro. Además otras cositas y tal, cuando me da la flor. Hoy iba a dibujar la flor y miren lo que estoy.
La flor era para los fines de semana, así que me la dejo mañana entonces, mentira, quiero terminar esto, no voy a hacer la flor. La flor se va a esperar a que yo termine con Angelina. Pero sí, haremos otras cositas, iremos, pero yo disfruto muchísimo los rostros y además quiero llevarlo un poquito más allá. Y para ello tengo que ir trabajando más rostros, más rato. Vamos a sellar un poco más. Encima venir de tanta piel y meterme con esto. La cantidad de carne que tiene ahí. Sí. La boca de Angelina es la boca de Angelina. Bueno, voy un poquitico a hacerme unos brillitos más y adelantamos un poquito aquí abajo antes de seguir con la boca. ¿Qué les parece? Para no aburrirlos ahí con el mismo pedacito. Uy, llegó Alpino. Alpino lo que tiene es envidia, porque Alpino, claro, como me ve con muchas marcas y tal, y con historias, pues Alpino lo que tiene es ganas de marcha. Dime, Alpino, a ver, ¿qué dices hoy? Dice, plastilina, oiga, plastilina, lo que este barato me lo quitan de las manos, ¿no? Ya se parece a Angelina. Gracias, Pablo. A ver, vamos a alejarle un poquito para que vean ahí. Ahí un poquito Angelina Jolie. Hay que trabajar un poquito más, pero bueno, lo que más me preocupaba a mí era el efecto piel un poquito lisa, que todavía le vamos a pasar un poco más, pero bueno, esto era importante para mí. Hola Ismael, ¿qué tal? Bienvenido. Tengo vídeo mostrando los materiales de arte, pero claro, ahora tengo un poquito más. Habrá que renovar, ¿eh? Ahora cuando me lleguen otras cositas que tengo, pues haremos algo parecido, que yo sé que a ustedes les mola mucho y está bien, está muy bien. Buenas tardes, Ismael, buenas tardes. Pues me has salvado de la vida si tengo varios tonos pies sin gastar. ¿Ese es? Sí, pues mira, eso fue lo que yo hice exactamente. Porque son caros los Luminance y la verdad es que yo verdes, amarillos, azules, así, pues no iba a utilizar de momento. Y está muy bien por eso. En el enlace de la descripción del vídeo creo que está la caja. Si no lo pongo, ¿eh? Manuel, creo que lo pondré cuando termine. La misma que yo compré por Amazon, igual te sirve, ¿vale? Igual te sirve. Ah, pues si estás aquí de nuevo, bienvenido. Gracias por pasarte. Haciéndome cositas todavía por acá. Gracias, Ismael, muchas gracias. Claro, la verdad es que es una idea muy buena, forma de ahorrar, porque ya tengo muchos de Faber-Castell, es lo que me ha pasado a mí, justo lo que me pasaba a mí. Y bueno, los chicos me habían recomendado tanto los Luminance y tal, me resistía, pero bueno, hay que abrirse a nuevos horizontes en materiales, sobre todo, por ejemplo, porque yo lo que trabajo es el hiperrealismo con lápices de colores. Ahí está. Luego vamos a pasarle un poquito más por ahí y ya está. Oh, bueno, qué bueno que pudiste entrar. La suscripción y el like son gratis. Gracias, Ismael, por dejarme tu like. Producción ahí a tope. No les des comentarios, no quise de arriba. Ah, lo voy a mirar. Vamos siguiendo haciendo brillitos por aquí. Di que sí, Nancy. Acostumbrado a ver, si producción no se los recuerda. Ah, qué bueno. Yo sé que se olvida, a mí me pasa igual, ¿eh? A veces me entusiasmo tanto viendo un directo con algún artista que me gusta, que luego se me olvida y cuando voy de nuevo digo, ay, contra el like. Claro, porque entras directo al directo, nunca mejor dicho, directo al directo.
Vaya redundancia tirado ya ahí. Y se nos pasa, chicos, se nos pasa. Igual que a veces si veo un vídeo que me ayuda, que me ayuda muchísimo y tal, oye, vamos a regalarle un like ahí, suscribirnos. Bueno, si nos va a venir bien más contenido de ese. Bueno, yo creo que de momento voy a hacerme un poquito aquí para después trabajarlo con calma y así no se aburren ustedes de lo mismo, de la boca ahí. Aflojo un poquito con este tono piel. De los Black Widow, ¿ves? Es que todos son una pasada. Y me voy a hacer la capita de abajo, un pelín. ¿Cuál es el peor material calidad-precio? El peor material calidad-precio, pues yo qué sé. No, es que yo los que tengo me van bien. No te sabría responder esa pregunta, fíjate lo que te digo. Veo que han subido mucho de precio, por ejemplo, los Prismacolor no son malos, pero yo creo que por lo menos para España, yo creo que están un pelín carillos. Si respondo un poquito la pregunta, pero no son malos tampoco. Sí, la descripción es, yo no tengo descripción en este vídeo todavía porque fue improvisado, no tengo nada, pero cualquiera de mis vídeos, en cualquiera de mis vídeos tienes todos los materiales que uso, ¿vale? Hola, ¿qué tal? ¿Qué va? Si tú dibujas muy bien también. Qué envidia me da, chica. Dani, ¿por qué? A ver, cuéntame. Qué grande soy. Joder, qué susto se ha llevado al lado. Espérate que ahora me estoy preocupando porque Cristian está aquí, la Inés, Esther está aquí, y entonces, ¿quién es Dani? O, fíjate que Misael está diciendo, ¿de verdad? No, es alguien de cachondeo, Misael. No le hagas caso. El día que entre alguno de verdad, no lo voy a creer, le voy a decir alguna barbaridad. ¿Cómo te hace su pene? Sí, Cristian, cabrón. Se me ha encogido lo imposible. Dice Carmen, bueno, me estoy preocupando porque ahora me han despistado, ahora no sé quién es, ¿eh? Soy Dani, tú por aquí, ni me lo creo. Eso es para que vean, ¿eh? Que la calidad es la calidad. Es alguien que, es algo una broma, chicos, no se hagan ilusiones, que no creo. Pero lo que me preocupa es que no sé ahora mismo quién es. Qué envidia me da, chica. Quizás, ¿eh? Ahí sabe. Vamos a hacerle un poquito la parte de abajo y ya me ayudan a completarlo. Yo he dibujado hoy. ¿Quieren que les diga cuántas horas llevo dibujando? Empecé a dibujar a las 10:30 de la mañana y paré de dibujar para comer media hora. Es decir, quitamos las 10:30, ponemos que empecé a dibujar, vamos a poner a las 11, hasta las 4:30 de la tarde, pues 5 horas y media. Luego paré y pues llevaré unas 8 horas y media dibujando. No del tirón, pero hoy he dibujado bastante. A ver, Claudio, desde que le diste clase, no. No. Se meten directos pequeños y de la nada pregunta. Pues estaría bien, ¿no, Misael? ¿Quién sabe? Oye, pero esto no es un directo pequeño, esto es un directo muy grande. Yo los tengo a ustedes, ¿eh? Me hecho una risa y me escriben que les haga directo. Y eso yo estoy segura que no les pasa a todos los youtubers, ¿eh?
Muchas horas, sí, llevo muchas horas dibujando hoy, pero como tengo la mesa no me duele la columna. Pero mira, Charo evita que me duele la columna. Gracias, Manuel, gracias. Sí, porque hoy tenía muchos deseos, me sentía bien y, y la novedad del papel, de los lápices nuevos, de ir explorando el avance del dibujo, lo he disfrutado a tope. No, para nada, me cae muy bien. No, lo admiro mucho como dibujante. Misael no me tiene que caer ni bien ni mal. Él va ahí a dibujar y ya está. ¡José! No me lo esperaba ni yo. ¿Qué tal la boca de Angelina? ¿Cómo la ves? Aún le quedan cositas, ¿eh? Esos brillos tengo que levantarlos un poquito más. Pero bueno, sí, vamos con la boquita. Vamos a ver si le levantamos todavía más los brillos y la trabajamos un pelín más. Tú me pediste directa hoy, ¿verdad que sí, papi? No, no está en el chat, no está en el chat. No está en el chat y salimos con una broma. Pues no sé, hay que levantarle un poquito más los brillos y tal, pero pues de momento va así la cosa. Vamos a trabajarlo un poquito más. Mira, ya que estamos con el rosita que ya secó, como sé que ya secó, vamos a repasarle un poco por acá. Y ahora le hago las cositas de aquí a la boca. Estaba esperando para hacerle detallitos que me faltan, pero bueno, no quería marearlos con la misma área, ¿eh? A ver. Hombre, José, se te extrañaba, dice Carmen. Estaba con el fútbol, seguramente. Estaba con el fútbol. ¿Te perdiste la entrada de Twitch, José? 29 personas. Estuvo bien. Hicieron un raid ahí súper chulo. Pues a veces sí, o a veces lo hago al momento. Por ejemplo, esta parte de acá la he ido en el momento de dibujar. Hay partes que no me molesta, pero por ejemplo, esta parte de aquí me la he quitado, la he aflojado un poquito y tal. A medida que voy avanzando me lo voy quitando, Misael. Sí, sí. Quise incógnito y encima estaba dibujando y viendo el Barça. Ah, pues mira. Está dibujado más de 12 horas. Bueno, yo no llevé la cuenta. Dije 8 horas y media, pero no llegué, no sé, pero he dibujado un montón. Sí, has parado. Sí, he dibujado bastante hoy, sí. Ha batido récord hoy. Sí, sí, yo creo que desde el confinamiento no dibujaba tantas horas seguidas así. Apetecía un montón ir avanzando. Así ven un poquito de piel. Aunque yo creo que piel ya vieron, ¿eh? Cuando estaba haciendo esta parte del ojo, que lo hicimos en el directo. Cristian Vizca Barça. Oye, para que él. A ver si hay alguien de Madrid aquí. Quiten. ¿Puedo hablar? No.
Bueno, voy poniendo toda esta zona ya. Uy, qué ganas de rostro, ¿eh? Pero en compensación tengo que decirles que mañana no voy a dibujar. Mucho mejor, Lau. Mucho mejor. Es increíble, ¿eh? Vamos, es increíble. Vamos, pues si no, no hubiese podido dibujar tantas horas seguidas. Hacía mucho tiempo que yo no podía dibujar tantas horas seguidas. Yo soy de la madre. Y me resbala, pues ya está. Bueno, ya presento esta zonita de acá. ¿Cómo suelen? Normalmente yo antes hacía los rostros de esta misma manera. Hacía tiempo que Omar lo enfrenté diferente. Cuando doy clases a veces para no hacer tanta piel, lo enfrento diferente, pero llevaba tiempo que no dibujaba de esta manera. Luego subiré. Haré el ojo y haré lo mismo para acá. No te encorvas para dibujar, cuida la postura. Sí, porque la tengo, bueno, digamos que 45 grados. Entonces, claro, la tengo inclinada y va muy bien, la verdad. Va muy, muy, muy bien. Ahora me tendré que poner miniatura, historia, chicos. Me he obligado. Exactamente. Aquí está todo el mundo con lo mismo. Bueno, yo no puedo dibujar lo que quiero porque soy muy alto y me agacho prácticamente. Uy, pues pero entonces sufrirás más que yo, porque yo que no, yo mido 1,48, ya me dirán mi medida, que es lo alta que soy. Y así todo, tenía la espalda destrozada y la mano que ya no podía más, y la verdad es que ya apoyo la mano entera, ¿sabes? Y se agradece muchísimo. Se agradece un montón. Bueno, vamos a ponerle un poquito de amarillo a la situación. Un pelín de amarillito. Un pelín, cuando digo un pelín, es un pelín. Por acá. Luego le haré los brillitos esos que dan el volumen. Pero bueno, esto es un tono bastante parejo. Vamos a dárselo completito por acá. Me voy a dejar el brillito de aquí abajo. Un pelín. Así. Para ir ya marcándome esa diferencia. A ver. Caballete invertigal. Sí, sí, sí. Pero se podría usar un caballete, ¿no? Sí, sí, lo estoy usando. Sí, sí, Ismael. Sí, y se llama así mismo. Así mismo. Y la verdad que ha sido un cambio de 180 grados, ¿eh? Nada que ver. Oh, es complicado, sí. Este me lo regaló una suscriptora. Se llama Charo. La suscriptora y el caballete, los dos. Yo uso burriquillo, no me daba la economía para caballete. Porque se compra mucho, mucho alpino. Los alpinos son caros, ¿eh? Anda, hay que improvisar, sí. Improvisar, así mismo es. Mira,
Lau dice que usaba una tabla. Uy, la pared mía es corrugada. Si le pongo y tengo una ventana detrás, ahí ya estaba perdida. ¿Eh? Nada de paredes. Uy. Bueno, me meto por acá un poquito más. Bueno. Yo creo que ahora entrarán rositas, entrarán tonos piel. Unos cuantos. Vamos a poner un poquito de rosita ya a esta situación. Tengo uno por aquí y el otro. Igual lo tengo delante. Aquí mismo está, ¿ven? Vamos a poner el tono piel de los carandas, es muy bueno. No sé si habrá sido Misael el que me lo dijo. Uy, la cajita está muy bien, ¿eh? Skin tone. Vamos a poner un poquito más de intensidad en esta parte de acá que tiene una sombrita para ir marcándomela. Esto sin apretar mucho, ¿sí? Poquito a poco. Y así ya le vamos sacando. ¿Hago pintura? No. ¿Qué va? Yo solo dibujo con lápices de colores, ¿eh, Misael? Nada más. Y ya está. Bueno, chicos, yo creo que yo llevo hoy muchas horas dibujando y mañana trabajo. Y vamos terminando. Nos vemos si van viendo cómo iba quedando. Nos vemos esa sombra me da miedito, sí, esa sombra hay que entrarle con mucho cuidado. Nos vemos el jueves y el viernes, el miércoles Carces en Patreon y a ver qué tal, Si avanzo, no les voy a tocar esta zona de acá, pienso no tocar mucho más porque quiero que coincida con ustedes, aunque estoy subiendo el tutorial del ojo de Angelina por separado más grande, tamaño más grande, lo estoy preparando, pero bueno, que entre en un poquito en lo que va a ser la entrada del cabello y toda esta historia y quiero que coincidan los directos en ello. Dice mi padre que sí, ya se acabó. Pues la verdad es que sí que llevo dibujando muchas horas hoy. Hoy llevo dibujando un montón de horas. No, gracias a ustedes por pedírmelo y por estar ahí y compartir conmigo. No, a ustedes, chicos, a ustedes. Se les quiere un montón. Hasta el jueves a las 10 de la noche. Así mismo es hora de España. Recuerden que el miércoles tenemos la clase de Patreon y jueves y viernes continuaremos dibujando Angelina Jolie. Qué bien ha quedado, tremendo avance, que descansen. Un beso grande, Benji, gracias, Gracias, Misael, gracias a todos. Gracias, Carmen, Lau, Ismael, que estuvo por aquí también, Cristian, absolutamente a todos, José, que estaba también, Esther, Cris, a todos, Se les quiere muchísimo. Creo que también estuvo por ahí, bueno, Elida Lagunas, Manuel Romera estuvo también en el directo. Carmen, por favor, a todos y a la gente de Twitch, muchísimas gracias por el raid de hoy, se les agradece muchísimo el apoyo, se les quiere mucho, chicos. Venga, que vengan a por mí chao, descansen ustedes también, buena semana.